Tenía una asombrosa capacidad para concentrarse en las cosas importantes. Llenaba su cuaderno con las cosas que había cambiado, cómo habían salido los entrenamientos y todo eso. Esta capacidad de imaginarse cosas y de mentalizarse le hizo suplir cualquier otra falta que pudiera tener como cualquier piloto. Este era Graham Hill, años 50-60. Es imposible entender la Fórmula 1 tal y como la conocemos sin pilotos como él. Fue el primer piloto que destacó más por su inteligencia, por su astucia, que por su talento puro y duro. Estamos hablando de un bicampeón del mundo de Fórmula 1, de un piloto del que seguramente sus números dicen poco, porque es mucho más. Que tenía una habilidad especial para interpretar las carreras, para ver un poco más allá y entender lo que estaba pasando siempre. Y que al final, pues todo ese cúmulo de factores, de características inigualables, le ayudó a conseguir algo que nadie ha hecho: la triple corona. Ganar en Mónaco, él en repetidas veces además, ganar la Indy 500 y por supuesto las 24 horas de Le Mans. Un objetivo conseguido en una época en la que los pilotos se abrían más a disfrutar de la conducción en diferentes campeonatos, no se especializaban tanto, pero que posteriormente muchos otros han intentado emular y no lo han conseguido. Muy cerca estuvo, por ejemplo, Montoya con su triple coronita particular, porque consiguió el triunfo en las tres grandes, pero en Le Mans no lo hizo en la categoría reina. Quiero mostraros, por tanto, en este documental casi inédito de Graham Hill que rescatamos aquí, cuál es la receta. Muchos me lo han preguntado, pero yo creo que lo mejor es que nos adentremos en la historia del único que lo ha conseguido para ver cómo se puede hacer. Como ya habréis visto en otras moto reviews que hemos hecho, no podemos incluir entrevistas íntegras por motivos obvios de copyright. Yo voy a ser un mero hilo conductor y os puedo asegurar que lo voy a hacer con la mayor pulcritud y discreción que pueda, porque evidentemente lo sustancial, lo importante no es ni siquiera la narración del vídeo, ni lo que se cuenta, que ya lo sabemos, sino las entrevistas. Más de uno os va a sorprender, por cierto, porque no solo vais a ver una persona principal que nos hable de Graham, sino de muchos otros pilotos, excompañeros, que conocieron perfectamente su figura y que ahora nos la van a contar. Era un oficial de marina muy guapo. Entró en el club de remo de Hammersmith para tomar parte en una regata. Estaba allí con una amiga que era novia de uno de los tripulantes. Y ya sabe, nos miramos y no lo pensé más. La verdad es que era muy guapo. Era guapete Graham Hill, y quien nos lo tiene que vender mejor es su mujer, Betty Hill, la persona que mejor le pudo conocer. Ese clásico bigote, ese peinado, yo creo que si vemos su silueta en alguna revista, en alguna camiseta, sabemos que es Graham Hill. Betty, como no podía ser de otra manera, es la persona que más aparece en este documental. Y empieza fuerte, ojo, porque nos adentra en sus cuestiones intramaritales, en los inicios de esa relación, y explica cómo Graham y ella estuvieron a punto de irse cada uno por su lado. Es decir, que Damon casi se queda en proyecto más que en otra cosa. Por aquel entonces, yo salía con un teniente de la Marina canadiense destinado en Greenwich. Yo salía con los dos porque el teniente tenía dinero y Graham no. La pregunta del millón: ¿sabía Graham Hill, cuando conocía a su futura esposa, que estaba saliendo con otro hombre? Sí, sí lo sabía. Y no le gustaba mucho. Yo hice planes para marcharme a Canadá y casarme con el teniente canadiense, pero cuando tuve los papeles, Graham me pidió que me casara con él. Hill es un gran aficionado al mundo de la automoción. Lo que pasa es que tarda mucho en materializar esa pasión, porque no nace en una familia acomodada, tiene que hacer esos 2 años de servicio militar en los que arregla radiadores de coches, se gana la vida como puede y poco a poco llega esa gran oportunidad. Ese es el punto que lo cambia todo. Año 54, ve un anuncio en el que se dan unas vueltas al circuito de Brands Hatch por unos 12 euros al cambio de divisa, y tampoco se lo piensa, o sea, accede sin pensarlo porque él sabe que su futuro está ahí. Él ya no se despega del mundo de la competición, empieza a trabajar como mecánico en escuelas de carreras, haciendo contactos, conociendo gente, y un buen día pues apareció el contacto con mayúsculas: Colin Chapman. Él no tenía coche, así que habló con Mike Austin, de Cosworth, que le preguntó dónde iba. Él le respondió que volvía a Londres y que sí podía llevarle. Situémonos, o sea, esto es bastante habitual en la época, ¿no? Te metes en una caravana con otros 3 o 4 que no conoces, y uno de ellos resulta ser aquella persona que bueno, realmente Colin Chapman es que nació siendo un mito ya. Así que se montó en la caravana. Llegaron a una de esas cafeterías horribles y el conductor, que resultó ser Colin Chapman, sugirió parar allí y tomar algo de comer. Diseñador, constructor, inventor, es un pionero de la Fórmula 1,
de Lotus y al final, pues lógicamente, era su gran oportunidad, la gran oportunidad de Graham Hill para entrar en la máxima competición, aunque fuera desde abajo. Después de hablar un rato, Graham se dio cuenta de que era Colin Chapman, el de Lotus, y le pidió trabajo. Así que ese fue el momento en el que nos asociamos con Colin y Lotus. Sin máximas pretensiones, es un mecánico más del equipo. Lo que pasa es que a la mínima que tiene la oportunidad en alguna carrera suelta o de Fórmula 2, ya le quiere demostrar a Colin Chapman que él está llamado a conseguir grandes cosas en el mundo del automovilismo. Gracias a Chapman, no obstante, debuta en el 58 en Fórmula 1, pero de 10 carreras que corre, 7 tiene que abandonar. El año siguiente, de las 8 que comienza, tan solo acaba 2. Son años, por tanto, de averías. O sea, los Fórmula todavía tienen una mecánica muy precaria y son poco menos que ataúdes con ruedas para los pilotos. Y de hecho, en aquella época, y con bastante malicia hay que decirlo, en el caso de Lotus la gente bromeaba diciendo que eran las siglas de Lots of Trouble Usually Serious. Ahí queda eso. Todo esto era demasiado para Graham, que él era muy autoexigente, quería ganar, no había probado las mieles del éxito y, como explica ahora su compañero Ines Ireland en aquellos años, él necesitaba un cambio de aires. A finales del 59, los coches seguían siendo demasiado frágiles y Graham ya se había cansado. Le hicieron una buena oferta en BRM y creo que hizo bien aceptando. Se va entonces a BRM, pero los resultados tampoco son los esperados. Esto no es llegar y besar el santo, ¿no? Con ese motor Coventry Climax de 2,5 litros prometía mucho, pero hay problemas. No hay un proyecto interesante en BRM, pero falta elegir bien quién debe coger el timón de la nave. De hecho, en principio los resultados no estaban acompañando en absoluto. O sea, de 2 temporadas, las 2 primeras de Graham Hill en el equipo, logra terminar solo 5 carreras. Finalmente se tomó la decisión de que yo me quedaba encargado de diseñar lo que me parecía el chasis perfecto. Y allí estaba yo, en un ambiente bastante cargado, construyendo un coche en el medio de la fábrica. Afortunadamente funcionó. Por muchos malos rollos que hubiera y el clima interno fuera complicado, Tony Rudd, que aquí lo habéis visto, el ingeniero emblemático de BRM, pues al final toma el control de la situación, discrepancias, escepticismo al margen que tiene que aguantar. Al final Graham le apoya y eso no es poco. Siguiente temporada, primera carrera, Gran Premio de Países Bajos, empieza una temporada muy ilusionante. Consigue aquí la primera piedra, esa primera victoria, pero queda mucho por conseguir aún para Graham Hill, porque en este año va a hacer 4 victorias y 2 segundos puestos. Estábamos allí, en esos boxes que eran como pilas de ladrillos, y los coches estaban justo ahí, pegados a ti. Fue tremendo. Ya se empieza a notar la esencia del año 62. Los V8 empiezan a tomar fuerza, marcan la diferencia en el campeonato y en el caso de BRM es gracias también a Peter Berthon, una persona que no es ingeniero, pero que gracias a su desempeño en la Royal Air Force consigue aprender mucho más de este trabajo. Creo que le pidieron a Peter Berthon que colaborara con Tony Rudd. No estoy segura de esa parte, pero de repente Tony podía tomar parte y hacer lo que considerara que era oportuno. Era un magnífico ingeniero y congenió muy bien con Graham y Tony. Eso es lo que señala Betty como factor diferencial para que Graham ganara. O sea, un Peter Berthon que no tenía estudios, insisto, en ingeniería, pero que al final consigue ser esa pieza que falta por ensamblar para que todo ruede correctamente en BRM. Nos detenemos en el 62 porque es que es un año con muchas cosas que contar, ¿no? Hay actuaciones estelares de Graham Hill, por ejemplo, en Nürburgring, en una pista muy complicada, en unas condiciones muy difíciles, y al final todo se decide en la última carrera, a la que llega con opciones junto a Jim Clark, que es un poco su némesis de aquellos años, el piloto inglés que también había hecho un gran campeonato. De hecho, una primera parte mucho mejor, pero Graham había remontado en el tramo final. En esos instantes había que capear una tensión, un estrés que era diferente al que conocemos ahora, ¿no? Es diferente, es una época totalmente distinta y en esa última carrera de Sudáfrica no solo hay nervios porque se decide el título, sino también por cosas tan sencillotas que nos puede parecer ahora, como por ejemplo que la carrera se emita en televisión y te vayan a hacer una entrevista. Hizo enormes esfuerzos por reducir la ansiedad y el nerviosismo. Y de hecho, yo no fui a Sudáfrica. Además, iban a salir por la televisión, les iban a entrevistar a los dos. Al final todo sale perfecto para Graham Hill, consigue ese ansiado título que le eleva a los altares de la Fórmula 1, pero arrebatándoselo a Jim Clark.
con el que había tenido siempre muy buena amistad, pero con los años empieza a emerger una rivalidad bastante agria. En aquel entonces, cuando empezaron en esto, eran buenos amigos, aunque también eran grandes enemigos. Llama un poco la atención esto porque es la relación opuesta a Jackie Stewart, que llega años después a BRM, que te coloquen, imaginaos, a un Jackie Stewart joven, con todo por demostrar, no le tuvo que hacer ninguna gracia a Graham Hill, que tenía que defender su título y sus credenciales que tanto le había costado ganarse, pero con el tiempo, pese a esa rivalidad inicial, se terminan haciendo muy buenos amigos. Podíamos casi leernos los pensamientos. Lo pasamos muy bien juntos. Jackie era muy competitivo y muy decidido. Ojo, año 66, muy importante. Corre en la Indy 500, una forma de buscar quizás nuevos horizontes porque las cosas no habían ido bien en los años posteriores a su primer campeonato. Acumula hasta 3 subcampeonatos consecutivos, o sea, se queda con muchas ganas de más. Y precisamente es la Indy la que le ayuda a resarcirse. Consigue la victoria con un Lola como rookie, además, más mérito aún, y digamos que este triunfo le revaloriza aún más dentro del motorsport, o sea, le convierte en una auténtica estrella y quizás el piloto británico más afamado, más respetado y más aclamado, o sea, toda una personalidad. Tanto es así que Lotus empieza a lavar las manos porque ya piensa en su Dream Team perfecto, juntar a Graham Hill con Jim Clark, o sea, 2 pilotazos, los 2 emblemas británicos de la época compartiendo equipo. Se hace realidad y además Graham Hill se involucra mucho en el diseño de ese coche, preparándolo, poniéndolo a punto, pero finalmente las cosas no salen como él quería. No cuidaba la maquinaria mientras conducía. Y se podía decir a ciencia cierta, mientras reparaban los coches, cuál era el de Jim Clark y cuál era el de Graham Hill. Claro, compartiendo equipo ya se empiezan a ver muy claramente cuáles son las diferencias entre estos 2 pilotos. El mimo frente a la rudeza conduciendo un coche. Lo explica muy bien Keith Duckworth, ingeniero que les conoce perfectamente en la época. Jimmy Clark tenía poderes sobrenaturales. Era capaz de ir a la velocidad necesaria para ganar una carrera, con cambios muy suaves y sin forzar mucho el coche. Pero entonces llega el año 68, sonrisas y lágrimas, de hecho empiezan las lágrimas. Jim Clark se mata en Sudáfrica, cuando entonces Sudáfrica abría el campeonato. Yo solo le dije que siguiera adelante, Lotus y nosotros. Él se fue a España, ¿no fue a Barcelona? No, no era Barcelona, fue al Jarama, sí, fue al Jarama. Y cuando fueron, el equipo ni tenía fuerzas, porque los chicos estaban hechos polvo como los que más. Tiene que sacar a su escudería adelante, echándose el equipo a las espaldas y consiguiendo ganar de una forma increíble las 2 siguientes carreras, en España y en Mónaco. Ganó esa carrera para Colin, para Jimmy y para el equipo. Graham Hill aprovecha entonces la coyuntura porque de haber estado vivo seguramente Jim Clark habría llegado con opciones e incluso ganado ese campeonato, pero el 68 estaba hecho para Graham Hill. Se corona al final como bicampeón del mundo de Fórmula 1 y está en el punto álgido de su carrera, porque tiene todo el respeto de un equipo, de un país, de un deporte. Y la cosa no termina ahí. Es decir, Graham Hill, 2 títulos mundiales, pues no, hay mucho más que eso. Por ejemplo, en la siguiente temporada, que no hace ni mucho menos un gran año, en el 69, consigue su 5ª victoria en Mónaco. Por algo lo llamaban Mr. Mónaco. Durante 23 años ostentó el récord absoluto de victorias en el Principado con esas 5 que al final Schumacher igualó y, como todos sabemos, Senna superó, 6 victorias. Pero la cosa no termina bien en ese año 69 porque en la última carrera del Mundial tiene un accidente muy grave, se rompe las 2 piernas y la situación ya es insostenible para Colin Chapman. Cuando yo llegué a Estados Unidos y Graham aún estaba en el hospital, las primeras palabras que me dijo Colin fueron: tienes que conseguir que lo deje. Hill acepta el órdago de Colin y se va, pero no de la Fórmula 1, sino de Lotus. Se va a Brabham, que es un periodo puente hasta que él puede formar su propio equipo. Él quería hacer un poco lo que había hecho Jack Brabham, triunfar y luego montárselo por su cuenta. Aquí es donde sus éxitos ya empiezan a ir por otro lado, porque si os habéis dado cuenta, hemos hablado de las 2 coronas, ganar en Mónaco, ganar la Indy 500, nos falta una, las 24 horas de Le Mans. ¿Quién más ha hecho eso? Nadie.
Bueno, efectivamente, Betty, es algo para presumir, porque siempre había sido Graham Hill un piloto abierto a Le Mans, a todo tipo de pruebas, lo había intentado previamente, pero finalmente llegó de esta forma, casi sin esperarlo, en su etapa final, la consagración, el broche de oro que a tantos campeones les ha faltado y él pudo conseguir. Un auténtico privilegio. Bueno, llegados a este momento, os revelo que este documental es del año 91, un documental póstumo que se hace de Graham Hill, y claro, nos falta alguien por ver, alguien muy especial en la vida de Graham y realmente en la vida de todos, porque todos le conocemos. Damon. Si se le rompía el coche, yo me sentía bien. Nunca se lo diría, porque él se enfadaría porque se le había roto el coche y no había podido llegar a la meta, pero por lo menos estaba a salvo. Damon Hill, todo un campeón del mundo como él, bueno, de la saga de los Hill, ¿no? Como tenemos la de los Rosberg, al final, padres e hijos campeones del mundo. Confiesa que quería ver a su padre fuera de la Fórmula 1, quería que se retirara. Y siempre estaba concentrado al 100% en lo que estuviera haciendo. Y eso es algo que yo he heredado. Tiene talento y determinación. Probablemente tenga más talento natural que Graham. Bueno, llegados a este punto, si habéis aguantado hasta aquí, Betty Hill abre debate. ¿Quién fue mejor, Graham o Damon? Es la pregunta que os lanzo. Pero vamos con quizás la parte más sensible del documental, porque lógicamente queda el final, y el final es la trágica muerte de Damon Hill. No se lo llevaron los circuitos, sino un accidente de avioneta en el año 1975. Solo la gente que ha pasado por algo así lo puede entender. Incluso esta gente muchas veces ni lo entiende. Me encuentro terriblemente sola. Es horrible tener que decir esto, pero muchas veces estoy rodeada de gente y estoy sola. Bueno, este accidente es una auténtica fatalidad. No solo fallece Graham, sino también varios tripulantes del Embassy Hill, de su equipo. Es el detonante ya para que desaparezca definitivamente. Voy a leer el informe, el párrafo final del informe de investigación del accidente, que seguramente la causa os va a quedar mucho más clara. Dice así: el accidente fue causado por el intento del piloto de aterrizar en condiciones de baja visibilidad en un aeródromo no equipado con las ayudas de aterrizaje apropiadas. No se pudo establecer la razón precisa por la cual la aeronave chocó contra el suelo antes de la pista, pero no se puede excluir la posibilidad de que el piloto subestimó su distancia del aeródromo y descendió prematuramente. Bueno, es el punto final, ¿no? Ha merecido mucho la pena recordar a Graham Hill, también a Betty, su esposa, que falleció en 2017 y es quien mejor nos puede traer la persona, no el piloto, sino la persona a nosotros, a nuestros días, de Graham Hill. Estamos hablando también, lo digo por no dejarme ya nada en el tintero, de un piloto que tuvo mucha influencia en la búsqueda de la seguridad en unos años claves, ¿no? Junto con el Dr. Sid Watkins, esos años en los que la GPDA era solo un sueño suyo, ¿no? Él fue el primer presidente del sindicato de pilotos, al final luchó, veló por conseguir seguridad, que era lo más importante en unos años en los que los pilotos desgraciadamente morían. Y la vida de un piloto valía ostensiblemente menos que ahora. Por eso tenía yo tantas ganas de hacer la review de esta edición especial Pilotos de Leyenda Graham Hill, que os recomiendo absolutamente. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos al canal, y aquí estamos esperando vuestras sugerencias de cualquier contenido del motorsport. Estaremos aquí para hacer la review. ¡Os esperamos!